Hola luchadoras, hoy hablamos de macronutrientes y cómo se calculan y cómo cuentan en una dieta. Los macronutrientes son moléculas que deben ser introducidas en grandes cantidades en nuestro cuerpo y estas son proteínas, carbohidratos y grasas. Por otro lado, también hay los micronutrientes que deben ser ingeridos en pequeñas cantidades dentro de nuestro organismo y son las vitaminas y los minerales. Todos los alimentos que comemos contienen uno o más macronutrientes. Una cosa que debes entender que es raro encontrar un alimento con un solo macronutriente. Por ejemplo, en un filete de ternero principalmente encontrarás proteínas, pero también una pequeña parte de grasa. Pero si cogemos otros alimentos como el arroz, que todos lo consideramos un carbohidrato, también tiene una cantidad de proteínas. Por esta razón es muy importante aprender a contar los macronutrientes para no ser privado de ciertos alimentos y considerarlos como si fuesen lo peor de lo peor. Ahora, sabiendo que cada alimento puede ser compuesto de varios tipos de macronutrientes, ¿cuántas calorías tiene cada tipo de macronutriente? Los carbohidratos y la proteína tienen 4 kilocalorías por gramo y la grasa 9 kilocalorías por gramo. Es muy importante entender que estas kilocalorías son por gramo de macronutriente. Por ejemplo, 100 gramos de ternera están compuestas de 22 gramos de proteína y 5 gramos de grasa. Para saber cuántas calorías tiene 100 gramos de ternera, hay primero que multiplicar 22 gramos de proteína por 4 kilocalorías, que son las calorías por cada gramo de proteína. Y nos da un resultado de 88 calorías, pero queda aún calcular las calorías de los 5 gramos de grasa, que multiplicamos por 9 calorías, que son las kilocalorías por cada gramo de grasa. Y nos da un resultado de 45 kilocalorías. Ahora, tenemos que sumar las 88 kilocalorías que provienen de las proteínas con las 45 kilocalorías que provienen de la grasa. Y nos sale como resultado un total de 133 calorías por 100 gramos de ternera. Por lo tanto, se debe hacer esto cálculo para cada alimento. Entiendo que hacer cada vez estos cálculos es un poco complicado, pero no os preocupéis, que hay aplicaciones que con escribir el nombre y cantidad del alimento que queréis saber cuántas calorías y macronutrientes tiene, hará el cálculo para vosotras y os dará los resultados. Así que con este video hemos aprendido cómo contar los macronutrientes contenidos en los alimentos y que 100 gramos de ternera no son 100 gramos de proteína y que 100 gramos de arroz no son 100 gramos de carbohidratos. Te animo que dejes tu comentario o duda aquí abajo y te contestaré en el menor tiempo posible. Por hoy es todo. Espero que este video te sea de gran ayuda y si así es, compártelo con tus amigas, que a ellas también les ayudarás. Un saludo
y os espero en un próximo video. Chao.